Hola de nuevo, continuamos dentro del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares en nuestro plató de Cardio TV y en esta ocasión vamos a pasar a un tema que tiene interés multidisciplinar y es sobre el riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular en la mujer. Se ha desarrollado una mesa conjunta entre diferentes sociedades, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española de Enfermería Cardiovascular y la Sociedad Española de Estudio de la Menopausia. Y para intentar dar los principales mensajes que se han comentado en esta mesa, tengo aquí a dos de sus participantes, representantes y expertas en el tema, que son la doctora Antonia Sambola Ayala. Muy buenas, Antonia. Hola, Carolina. Y la doctora María Goya Canino. Muy buenas, Hola, María. buenas tardes. Bueno, pues si os parece, yo creo que podemos empezar, por ejemplo, hablando contigo, María, sobre el tema en el que tú has profundizado más, ¿no? Nos has hablado sobre esas complicaciones que ocurren durante el embarazo, tanto vasculares como metabólicas, que además no solamente impactan en el propio embarazo, sino que tienen también posteriormente un impacto más a largo plazo. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles han sido esos mensajes fundamentales en relación a este tema? Sí. Bueno, realmente lo que se ha visto es que estos resultados adversos del embarazo que llamamos, los obstetras los íbamos etiquetando y hasta ahora nos quedábamos en el embarazo, pero se ha visto que estos resultados adversos pues, pueden provocar daño, estos cambios que producen en la mujer, provocar cambios que a largo plazo pueden desarrollar un síndrome metabólico, aumentar los factores de riesgo vascular y a largo plazo pues tener mayor riesgo de infarto o de ictus o de ambos, ¿no? Esto es lo que se ha podido recoger. Estos resultados adversos, para un poco profundizar, serían sobre todo la diabetes gestacional, los estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia sobre todo, parto pretérmino, bebés que nacen con bajo peso o un resultado muy desfavorable como sería una muerte fetal anteparto. Muy bien, y claro, cuando nosotros diagnosticamos alguna de estas complicaciones en una paciente embarazada, luego, ¿qué hacemos con el seguimiento? ¿Quién sigue a esta paciente? ¿Cómo se sigue? ¿Con qué periodicidad? ¿Ginecólogos, cardiólogos de forma conjunta? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sí, claro, hasta ahora no habíamos visto esta evidencia se ha publicado en los últimos 5 o 10 años y el problema fundamental es que este circuito se rompe de alguna manera, acaba el embarazo, la información tiene que llegar a atención primaria para que luego los cardiólogos, en el caso de que tengan que hacer un seguimiento especial, también les llegue. Ahora hemos conseguido crear un circuito de traspaso de información porque hasta ahora era como un paréntesis, ¿no? La mujer iba a atención primaria, se embarazaba, quedaba la información aislada y volvía luego. Entonces estos eventos adversos, que ahora sabemos que tienen una repercusión importante, no se cuantificaban, no se comunicaban. Si le preguntabas a la mujer, difícilmente se podía acordar o a lo mejor confundía. No podemos esperar que la mujer se tenga que acordar. Entonces se ha de automatizar el traspaso de información desde el hospital, el centro que se haya atendido hospitalario, a la atención primaria para que se pueda hacer un acompañamiento de la mujer, porque tenemos que tener en cuenta que no es una enferma, en realidad son factores que pueden empeorar su riesgo vascular, pero que tampoco tenemos que poner la etiqueta de enferma. Hemos de empoderar a la mujer para que sea capaz de modificar su estilo de vida, si es necesario alguna intervención adicional, y evitar que acabe en un aumento de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Muy bien. Antonia, ¿alguna cosa más que añadir a lo que nos ha contado María, o cómo lo hacéis vosotros, o qué piensas que tenemos que hacer? ¿Estás de acuerdo con lo que nos ha dicho? Sí, estoy absolutamente de acuerdo, y este es un tema candente desde hace unos cuantos años y además nos preocupa de una forma importante, pero no acabo de ver cómo ensamblar la información que ahora mismo afortunadamente se está recogiendo de las mujeres en el momento del embarazo y en el posparto inmediato, pero esta información cómo se ensambla después con la atención primaria, o cuál es el segundo paso para controlar a estas mujeres y darles un tratamiento adecuado de acuerdo con los factores de riesgo que se detectan. Y esto es un gap que tenemos que acabar de resolver, o sea, sistematizar o automatizar
de alguna manera el control y tratamiento de estas pacientes y además cómo se debe de tratar algunos de estos factores de riesgo que nosotros detectamos, pero que no sabemos exactamente si merecen una atención especial, como por ejemplo si están asociados con un mayor riesgo aterosclerótico, si debemos de bajar el nivel de colesterol que sea diferente al de la población normal y considerar una población de alto riesgo y por lo tanto hacer un tratamiento más agresivo. Hay algunos gaps que necesitan un estudio serio y realmente con una cohorte importante para saber estos riesgos en qué se materializan en la mujer, cómo se materializan y cómo deben de prevenirse. Claro, porque en ese sentido entiendo por lo que nos estás contando que sería ideal, a raíz de una investigación y de tener toda esta información, posteriormente poder trasladarlo a una calculadora específica de riesgo cardiovascular en la mujer, ¿no? Que esto entiendo que no existe. Probablemente a lo mejor vosotros y profesionales como nosotros que estamos un poquito más sensibilizados con el tema, si lo incorporáis a la historia, pero en general el resto de compañeros no lo hacen así, ¿no? No existe a día de hoy una calculadora como tal en la mujer. Claro, es lo que comentaba la doctora Sambola, que estamos totalmente de acuerdo y en nuestro hospital hemos podido hacer una revisión de una cohorte, obviamente sin hacer ninguna intervención, y hemos corroborado este riesgo cardiovascular aumentado, es decir, la mujer que ha tenido parto pretérmino, preeclampsia, diabetes o una muerte anteparto tiene más riesgo de ictus o de infarto de manera independiente, además de los factores de riesgo clásicos. Pero no podemos, cuando lo extrapolamos a otras evidencias y otros estudios, no nos dicen que sumando estos factores de riesgo, es decir, la calculadora con los factores de riesgo actualmente es útil, hay pocos trabajos sobre esto y lo que hay nos dice que no habría que reclasificar el riesgo de la mujer. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta todos estos datos que consideramos importantes del parto. Y este es el punto. Ahora estamos trabajando en no podemos cambiar el manejo de estas pacientes sin tener evidencia de que recalculando el riesgo vamos a poder cambiar el riesgo cardiovascular. Entonces este es el primer paso, tener claro el traspaso de información, como decía Antonia, lo tenemos y ahora habría que hacer un seguimiento de una cohorte grande, comparando lo que se hace actualmente, que sería la calculadora habitual, con una calculadora específica de género, de perspectiva de género, con no solo los factores de riesgo del embarazo, sino los factores de riesgo de la menarquia o el ovario poliquístico, que también hemos comentado hoy, y la edad, que la calculadora, ya lo comentábamos hoy también, si tú pones una paciente con 31 años no te permite hacer el cálculo porque el mínimo son 35 o 40 según la calculadora, por lo tanto, para una mujer posparto no nos valdría, ¿no? Y en este punto estamos trabajando para ver de qué manera podemos confirmar que este recálculo nos va a ayudar a mejorar el riesgo cardiovascular. Muy bien, bueno, pues tenemos ahí mucho trabajo por delante interesante. Y Antonia, quizá como moderadora de la mesa, se han tocado otros temas importantes, ¿no? Como el perfil aterogénico en la menopausia o la terapia hormonal sustitutiva. Quizás puedes darnos algunos de los principales mensajes que se han comentado de estos otros temas. Sí, uno de ellos es, como bien dices, Carolina, es tener en cuenta que el perfil aterogénico de la mujer cambia durante la menopausia y es un momento en el que la mujer debe acudir a la atención primaria o esto ahora hasta el momento se hacía o se hace de una forma regular en las visitas de ginecología anuales, que es el control de la tensión y de los factores de riesgo clásicos. Esto es un momento importante y en el que se deben de detectar y además tratar adecuadamente, porque nos encontramos en muchos casos de mujeres que además las vemos nosotros en el hospital, que tienen un evento agudo, isquémico, ya sea un síndrome coronario agudo u otro evento, y que ya sabían que tenían el colesterol elevado, pero estaban tratándose con terapias absolutamente inadecuadas, muchas con tratamientos naturales, entre comillas, y con dosis de estatinas absolutamente insuficientes. Luego existe
un tema muy importante, que es la población general, no solamente la población general, sino los profesionales sanitarios tienen la idea de que el colesterol bueno, el HDL, que está más aumentado en general en las mujeres, pues esto protege del colesterol malo y que es indiferente si el colesterol malo está elevado. Entonces son temas que deben de corregirse, se debe corregir la cultura médica y la cultura de la población general. Esto en cuanto a la menopausia. Y luego otro tema importante que hemos tratado en la mesa es el papel de la terapia hormonal sustitutiva, que hasta hace muy poco, pues siempre ha sido, durante muchos años, ha sido totalmente denostada por algunos trabajos que salieron en publicaciones de altísimo impacto y que eran ensayos clínicos. Ahora se quiere retomar y reconducir el tema para reintroducir la terapia hormonal como algo beneficioso para las mujeres, pero no creo que debamos de pasar de un extremo al otro. Probablemente no todas las mujeres son candidatas a la terapia hormonal, por mucho que nos quieran ahora vender los beneficios que puedan estar asociados a su uso, que además supone un uso muy prolongado durante años, según nos han dicho pues el presidente de la Asociación del Estudio de la Menopausia en España. Entonces, creo que hay que ser un poco cautos y que este tema se debe de tratar de una forma seria y con datos que demuestren una evidencia realmente no solamente del beneficio, sino del no perjuicio, de no producir algunas alteraciones, porque es evidente que ese tratamiento no lo vas a prescribir en una paciente que tenga antecedentes de neo de mama, eso es obvio, pero puede ser que esa mujer pues, pueda tener algún factor que ella desconozca o que el médico desconozca y que pueda conducirle o que pueda que aumente el riesgo de tener algún tipo de neoplasia. Yo creo que eso hay que estudiarlo de una forma con más calma, más cautela y basarse sobre todo en datos fiables. Muy bien, pues muchísimas gracias por resumírnoslo tan bien. Desde luego hace falta no solamente concienciación, sino claramente más investigación, ¿no?, para poder mejorar el tratamiento de la mujer. No sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar a lo que ya se ha dicho. Yo creo que yo quiero felicitar al equipo y sobre todo a la moderadora porque eligieron en el tema que hablamos, eligieron un equipo interdisciplinar total, o sea, había una cardióloga, había luego 3 personas que no eran de cardiología, 2 ginecólogos para dar la perspectiva y una matrona enfermera, con lo cual creo que esta es la manera de trabajar y agradecer pues, por habernos invitado a participar como SEGO en esta actividad, porque creo que es fundamental el trabajo en equipo, no hay otra manera. Yo creo que sí me gustaría añadir que ahora para que esto se traduzca en un beneficio para la población en este caso las mujeres, faltan unos eslabones. Uno es trabajar de una forma interdisciplinar entre diferentes asociaciones, ginecología evidentemente, cardiología y también la atención primaria se debe de involucrarse en este tema, es fundamental. Y esto es algo importante desde una perspectiva académica, con establecer unas bases de consenso para detectar, tratar y controlar a las mujeres que presentan estos factores de riesgo específicos. También para las menopáusicas, que las profesionales y las propias mujeres no conocen que puedan tener este riesgo. Y después, por otro lado, esto trasladarlo a las instituciones para que se traslade a la población general y que sea algo que se haga de una forma cotidiana, de una forma práctica en el día a día.
Muy bien, pues nos quedamos con esos mensajes y ya tenemos que despedirnos, pero antes quiero aprovechar para invitar a todo aquel que esté interesado a visualizar la sesión completa que queda colgada en la web de la Sociedad Española de Cardiología. Daros las gracias por estar aquí con todos nosotros y por resumirnos también la sesión y nada más. Nos despedimos y un saludo para todos.